Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 2, conformado por José León, Juan Ruiz, María José Samaniego y Jackson Cruz. A continuación, detallaremos el contenido a presentar. Introducción, parámetros de diseño, trazado planimétrico, consistencia de diseño, resumen y conclusiones. El diseño geométrico de carreteras es un factor muy importante a la hora de llevar a cabo un proyecto vial, debido a que se encarga al posicionamiento de los elementos físicos de la carretera de acuerdo a normas y técnicas existentes. Los objetivos principales que se constituyen en el diseño geométrico de carreteras son mejorar la eficiencia y seguridad, proporcionando al usuario confiabilidad y comodidad al momento de circular, al mismo tiempo que minimiza costos y daños ambientales. También cabe resaltar y hacer énfasis que el diseño geométrico de carreteras no solamente se dedica a la creación de nuevas rutas, sino que además ayuda a la proyección y creación de mejoras en proyectos existentes y habilitación de tramos y mantenimientos de carácter periódicos y rutinarios. Parámetros de diseño. Uno de los aspectos más importantes de un proyecto de carreteras es el diseño geométrico, ya que a partir de diferentes elementos y factores, tanto internos como externos, se configura la forma definitiva para satisfacer de mejor manera los aspectos relevantes como son la comodidad, funcionalidad, entorno, economía y estética. Seguridad. En el diseño geométrico de carreteras, la seguridad es lo más importante, puesto que se debe obtener un diseño simple y uniforme, sencillo de comprender por parte del usuario. Comodidad. De manera similar que la seguridad, la comodidad se aumenta al obtener diseños simples y uniformes, ya que esto disminuye los cambios de velocidad, aceleración y desaceleración. Funcionalidad. Es indispensable para garantizar que los vehículos que circulan lo hagan bajo las velocidades adecuadas, posibilitando una movilidad ordenada. Entorno. Se procura minimizar al máximo el impacto ambiental que se genera mediante la construcción de una carretera. Características de diseño. La clasificación de carretera para el presente proyecto vial se determinó en base a los resultados obtenidos del TPDA, que es igual a 7.640 vehículos diarios, conjuntamente con la normativa ecuatoriana vial del 2012, NEVI. Los parámetros seleccionados para la vía en todo su recorrido es de una velocidad de diseño de 70 km por hora, y en función a esto se designó la pendiente longitudinal máxima, que es del 6%. A continuación, se detalla la siguiente información. Tránsito promedio diario es de 7.740. Tipo de vía es una carretera de 2 carriles C1. Terreno montañoso escarpado. Velocidad de diseño es de 70 km por hora. Longitud mínima de la espiral, 60 km por hora. Peralte 8%, radio 168 metros y bombeo menos 2%. Y el ancho de calzada es de 7.3 metros. La clasificación de la carretera para el presente proyecto se determinó en base al tránsito promedio diario anual para el 2043, el cual, según lo calculado anteriormente, dio como resultado 7.640 vehículos al día. También, conjuntamente con la normativa ecuatoriana vial, NEVI, eh, se pudo determinar el tipo de terreno en el cual está situado nuestro proyecto, que es el terreno montañoso, y con estos parámetros se estableció la categoría en el cual se ubica nuestra vía, que es una carretera primaria que consta de 2 carriles. Los parámetros seleccionados para el funcionamiento vial correcto para el diseño de la carretera en todo el recorrido se establecieron la velocidad de diseño de 70 km por hora, y en función de esta velocidad se determinó la pendiente longitudinal máxima de 6%. En la sección de calzada
se determinó en base a los parámetros anteriormente mencionados, es decir, el tipo de terreno, la categoría de la vía y la velocidad de diseño. Según la NEVI, para nuestro proyecto, el ancho de calzada es de 7.3 metros y desde la mitad de la vía el ancho de carril es de 3.65 metros. En el diseño de sección de tramos rectos, para seguridad del usuario, se considera un bombeo de 2%. Eso también lo establece el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El bombeo son inclinaciones que van desde el centro de la vía hacia los bordes, esto con la finalidad de que el agua superficial no se acumule o se empose para evitar siniestros viales o el deterioro de la misma. En esta sección de radios y peraltes, como ingenieros civiles siempre debemos pensar en la facilidad y comodidad del usuario a la hora de utilizar las vías. Es por ello que para reducir o ir a velocidades bajas se considera el centro de gravedad del vehículo. Por ello se debe considerar un peralte máximo del 8% para carreteras primarias y secundarias, según lo recomendado por el libro de diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas Grisales. Para ello debemos considerar la velocidad específica de nuestro proyecto, que es 70 kilómetros por hora, el peralte recomendado, que es el 8%, y con estos dos datos tendremos el radio mínimo para el diseño de nuestra carretera, que es 168 metros de radio mínimo. Trazado planimétrico. Dentro de lo que es el trazado planimétrico, se demuestra lo que es el primer trazado y el trazado definitivo con respecto a las coordenadas X, Y. Esto claramente no son todas las coordenadas que tenemos dentro de lo que es el proyecto, pero es una guía para poderlas mostrar, donde podemos tener lo que es la progresiva, por cómo va aumentando la vía, y la progresiva del trazado definitivo junto con las coordenadas X, Y. Y en realidad, conforme lo hemos realizado, se ha reducido esta cantidad. El trazado es mucho más firme, además de que es un poco más corto, pero cumple su objetivo el trazado. Después tenemos el desarrollo de las curvas horizontales. Para demostrar lo que son las curvas horizontales, tenemos los elementos de tipo, longitud, orientación, progresiva inicial, progresiva final, los puntos iniciales sea X, Y, el ángulo de incremento, el radio y la velocidad específica de cada elemento. Debido a que tenemos bastantes curvas, la tabla que está presente solamente es un pequeño ejemplo. Tenemos en total de 11 curvas. 11 curvas las cuales se componen de espiral, curva, espiral. Por lo tanto, son curvas espirales. Todas con una longitud de 60 metros de espiral. Y con un radio constante de 168 metros en la curva. Todo esto con el propósito de que el trazado sea consistente y efectivo. Después tenemos que determinar cómo son los peraltes para haber llegado a la demostración que tenemos anteriormente. Para esto, a partir de nuestra velocidad específica de 70 kilómetros por hora, hemos elegido un coeficiente de fricción transversal de 0.15 y por medio de ello determinar el peralte. Y en la siguiente tabla tenemos lo que son el número de curvas. En este caso solamente se han demostrado 9 a pesar de que sean 11, pero todas se mantienen consistentes. Por lo tanto, la longitud de espiral de entrada y de salida de las demás también es igual a 60 metros, manteniendo un peralte constante, el peralte máximo de 8%, y con un radio de curva mínimo de 168 metros. Longitudes mínimas y máximas de espiral. ¿Cómo determinamos estas longitudes dentro de nuestro trazado? Lo determinamos primero las mínimas por 3 ecuaciones. La primera ecuación es a partir de lo que es determinar la aceleración centrífuga. A partir de esta ecuación es un criterio para poder analizar lo mismo. Usando la VSH, la cual es la velocidad específica, el J, que es un criterio de aceleración centrífuga, dependiendo de la carretera. Tenemos RC, que es el radio,
y S, que es el peralte. Después tenemos la ecuación 2. La ecuación 2 es un criterio para analizar la transición hacia el peralte, en la cual tenemos A, el ancho el ancho de la calzada, y M, la pendiente longitudinal. Y dentro de lo mismo podemos determinar la transición al peralte, y con ello poder analizarlo. Y por último, tenemos los criterios de percepción y estética. Estos dos criterios nos van a ayudar a determinar cómo se va a ver la carretera con base a lo que es la estética y que se mantenga buena y bonita para lo que es el conductor. A partir de estos tres criterios tenemos que elegir el mayor redondeado a 10, superior, y con ello vamos a elegir nuestra espiral mínima, que va a ser de 60 metros. Después, para determinar la máxima, se usa la ecuación que está en la parte de abajo. A partir de esta ecuación se determina la máxima redondeándola esta vez hacia abajo a 10. Por lo tanto, hemos determinado una de 200 como espiral máxima. Después de ello tenemos algo muy importante, lo cual son las entretangencias, que es el espacio que va a existir entre curva y curva. Para lo mismo se determinaron la entretangencia mínima y máxima. Para la entretangencia mínima tiene que ser obligatoriamente, si es que es en la siguiente curva, entre las dos curvas es de distinto sentido o en el mismo sentido. Si es que es entre distinto sentido, va a ser el tiempo que va a recorrer, que serían 5 segundos por la velocidad específica de la mayor entre ambas curvas. Pero si es que son en el mismo sentido, esta va a ser 5 segundos de la velocidad específica que existe en la entretangencia. Continuando con la consistencia del diseño, es importante decir que la consistencia del diseño de una carretera es vital realizarla debido a que esto influye en la seguridad vial. Esto permite evitar variaciones considerables en el nivel de atención del conductor, necesario para que el conductor transite sin tener incidentes viales. Ya, entre los aspectos que considera la consistencia del diseño son la variación de velocidades operativas, la estabilidad en curvas de un vehículo, el índice de trazado y la carga de trabajo que tendrá el conductor. Ya, como podemos observar en la tabla 8 y en la tabla 9, la clasificación de consistencia de acuerdo al criterio 1 y al criterio 2, nuestro trazado tendrá una calificación de bueno si la variación de velocidad es igual o menor a 10, aceptable si es entre 10 y 20, y malo si es superior a 20. Malo porque superior a 20 hay posibilidades de que ocurran siniestros de tránsito. Ya, en el cálculo manual que se debe tener presente 3 criterios. 1, la variación entre las velocidades de diseño y la velocidad operativa en cada alineamiento horizontal. 2, el balance entre las velocidades de operación entre los elementos consecutivos del trazado. Y 3, la diferencia de fricción lateral provista por el diseño y la necesaria por la curva. Como podemos observar en la tabla 10 y en la tabla 11, los resultados del cálculo manual de consistencia de acuerdo al criterio 1 y de acuerdo al criterio 2, podemos observar que la variación de velocidades es de 3.3 del sentido AB, lo que nos da una consistencia de buena, y en el sentido BA de 0.22 kilómetros por hora, lo que también nos da una consistencia de buena. Una vez realizados los cálculos de acuerdo al criterio 2, podemos observar en el sentido AB que las variaciones de velocidades entre los elementos en la mayoría son buenas. Aquí es un poco aceptable debido a las tangentes que son bastante grandes, entre 300 y 400 metros. En el sentido BA podemos observar que es constante, lo que nos da una variación de 0.53 kilómetros por hora, dándonos una calificación de buena. El cálculo manual, el perfil de velocidades, como podemos observar en el sentido AB, en el kilómetro 6, podemos observar que en este punto alcanza la velocidad deseada, que es de 92.4 kilómetros por hora, la cual se la obtuvo con las ecuaciones proporcionadas por la investigación de García Ramírez de Alberca, 2019. Y en el sentido BA podemos observar que es constante, tanto en curvas como en rectas. Ya, cálculo con el IHSDM. Es importante decir que este es un software que no se debe realizar el cálculo de la consistencia con solo este software, debido a que este software es norteamericano y está impregnado las condiciones norteamericanas, como podría ser el relieve y que los conductores se enfrentan a diferentes situaciones cuando transitan por la vía. Ya, para realizar el cálculo con el IHSDM, tuvimos en cuenta que el carril es de 3.65 metros
Es una carretera rural de 2 carriles, el peralte es del 8%, tiene una pendiente de bombeo del 2%, una velocidad de diseño del 70 kilómetros por hora, la velocidad deseada que es de 100 kilómetros por hora. Una vez realizados los pasos pertinentes, podemos observar el análisis de consistencia del criterio 2, que nos da una variación de velocidades inferiores a 9, lo que podemos observar que es una consistencia buena en ambos sentidos, en el sentido AB y BA. Ya, una vez realizado esto, pudimos obtener las gráficas. Como podemos observar, no tenemos variaciones superiores a 10 kilómetros por hora en el sentido AB y en el sentido BA, lo cual nos da a denotar que nuestro planteamiento de nuestra ruta, con nuestros radios, entre tangentes, peraltes y demás características del diseño, es bueno. Resumen y conclusiones. Tomando como referencia los perfiles de velocidad que se desarrollaron en el software IHDSM, concluimos que el presente proyecto posee una consistencia buena, ya que las variaciones que existen no son significativas y están ligadas a la homogeneidad de las características geométricas, permaneciendo dentro de los rangos en cuanto a la velocidad operativa. Además, las gráficas de consistencia indican que no existen mayores inconvenientes en los sentidos de ida y de vuelta, cumpliendo con las exigencias en términos generales, como es la condición de armonía entre las expectativas de los conductores y lo que proporciona el diseño. Gracias. Ahora vamos a presentar lo que son los planos. Dentro de los planos, primeramente tenemos una carátula, en la cual se denota principalmente el área donde va a estar ubicada la ruta. También tenemos el índice de planos, donde se va a poder visualizar todo lo que son lo que vamos a ver a continuación. Ahí podemos denotar dentro del plano que se encuentra Landangui, Malacatos, lugares específicos. Además de dónde a dónde va a ir la ruta y cerca de dónde está, para que puedan identificarlo dentro de lo que es el cantón de Loja y dentro de todo el sector. Después tenemos el plano de planimetría general, en el cual se puede visualizar las curvas de nivel y se puede visualizar lo que es la carretera planteada. Como se puede ver, se puede denotar de que la misma pasa entre las curvas de nivel y puede seguir el relieve de la misma. Además de que dentro de lo mismo, este se encuentra en escala 1 a 1 millón. Y por último, tenemos lo que son las planillas y peraltes, en el cual se puede notar el esquema de transición de peralte que existe entre varios peraltes y cómo va cambiando este mismo con respecto a cada curva. Ahí también podemos ver la cantidad de peralte que va a ir surgiendo con respecto a cada transición. Tenemos a la derecha una tabla, la cual es la tabla de puntos singulares en la curva horizontal, la cual va a mostrar las coordenadas dentro de cada punto importante de la curva espiral, en este caso, de cada curva espiral. Todo esto para las 11 curvas. Después tenemos la tabla de elementos de la curva, donde vamos a poder visualizar lo que son los radios, el ángulo de deflexión, la longitud de cuerda, etc. Y la misma va a ser para las 11 curvas, para todos los diferentes PIs. Y por último tenemos la tabla progresiva del peralte que explica el esquema de transición del peralte, en la cual vamos a tener la progresiva de cada peralte con respecto a cada curva, la cual se puede, si es que se necesita mayor visualización o mejor entendimiento, se la puede ir viendo junto con el esquema de transición para poder visualizar cómo va avanzando el peralte con respecto a estas transiciones. Las progresivas existentes en cada peralte van a ser 8 progresivas, las cuales van a denotar cada transición que va a realizar. Muchas gracias. Este fue nuestro proyecto.